Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 343 o 44, no sé ya cuántos millones de semanas llevamos ya haciendo resúmenes semanales, pero que no pare, que el ritmo no pare. ¿Qué ha pasado durante esta última semana? Bueno, pues ya lo estuvisteis viendo ahí, estuvimos con las plantas carnívoras metiéndole mano. El que no haya visto el vídeo, por favor, que antes de ver este resumen acuda al último vídeo y se lo ponga de principio a fin, porque estuvimos ahí haciendo cositas con las plantas carnívoras. Aparte de eso, bueno, os pondré un pequeño clip del estanque, de hecho os lo voy a poner ya para que lo disfrutéis todos. Venga, que muchos preguntáis por el estanque está aquí, sigue vivo el estanque. Solo que los pececillos, pues bueno, ahora en otoño están un poquete más apagadillos, pero bueno, que el estanque sigue vivo. Estamos haciendo obras en este lado de aquí, así que no voy a mostrar mucho más. Es un pequeño avance, pero ahí están los gordos, Miradlos, están re bien. Para que veáis que el estanque pues sigue perfectamente bien, siguen todos los pececitos vivos, sigue con un poquito de alga en el fondo que se ha creado, pero vamos, más allá de eso, en cuanto empiece ya el frío gordo, apagamos el filtro, apagamos todo y lo dejamos reposar al estanque, y en cuanto acabemos la obra, os enseñaremos todo, ¿vale? Así que paciencia, chicos, paciencia. Bueno, vamos a empezar por este acuario. Este viernes vais a tener vídeo de este acuario. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer el restyling. Vamos a cogerlo todo y le vamos a poner patas arriba. Cuando digo patas arriba, digo arreglarlo, ¿vale? Digo adecentarlo un poquito, pues para que nos aguante todavía un poco, no mucho, un poco, ¿vale? Vamos a meter megapodas, vamos a arreglar todo el tema de la Micranthemum micranthemoides, que se me ha extendido a lo bestia, todas estas bucefalandras, es que mirad la cantidad de bucefalandras que hay, o sea, es que se han puesto enormes, se han puesto inmensas, están ahora mismo todas en flor, sacando, pues eso, capullos de flores y demás, y está todo, que da gusto verlo, pero hay tantas ya aquí que yo qué sé, tengo que hacerle un pequeño, pues eso, un pequeño restyling, por lo menos podarlas y demás, porque es que mirar qué troncos, o sea, es que mirar qué troncos tienen ya estas bucefalandras, están inmensas. No me preguntéis el nombre porque no tengo ni idea. Esto de la bucefalandra, yo soy muy malo para acordarme las cosas, pero ni idea, ¿eh? Y mirad, por allí es que por el fondo hay muchas más, lo que pasa que ahora me enfoca a lo que no tiene que enfocar. Bueno, el tema, que no se ven los troncos, no se ve nada en este acuario. Ahora mismo es un acuario ultra mega súper asalvajado, entonces le tengo que hacer una tarde, me tengo que mojar y tenemos que hacerle un reset importante a este acuario. No es desmontar nada, simplemente son podas radicales, replantes, yo que sé, darle un poco de sentido a este acuario, por lo menos hasta que lo desplantemos y montemos otra cosita para que esté y luzca pues, lo mejor posible, que está bien, que a mí un acuario así me gusta tenerlo, pero también me gusta darle un poco de forma, un poco de sentido al acuario. Así que nada, lo vais a ver este viernes, como vamos aquí adecentando el tema. De momento la parejita, está aquí la pareja feliz esperando la comida. Este es el macho, esta es la hembrita, ¿vale? Y yo creo que están a punto, al borde de hacer una apuesta. Por lo demás estoy a ver si pesco a los simulans estos, no son simulans, a los zorros voladores, ¿vale? A ver si los pesco y los llevo al acuario del salón, que se coman las pocas algas que van saliendo las filamentosas, a ver si en cuanto termine de centrarse ya el acuario del salón, que ya estamos empezando a abonar muy poquito, porque ya lo iba requiriendo el acuario, a ver si lo ponemos definitivamente. Esto se queda pues perfecto, como lo están los demás acuarios, que la verdad es que están todos libres de algas, menos ese. Bueno, el de la cocina tiene ahí un poquito, no me acabo de hacer con él, se ve que los acuarios pequeños se me resisten todavía, pero bueno, que ahora lo veremos, hemos metido ahí cositas. En fin, que en este acuario pues no hay muchas más novedades, la verdad, está todo bien, pero eso, le tenemos que meter sentido y ya está, es lo que vamos a hacer. ¿Veis? Es que hasta la playa de arena está ya prácticamente tapada por la Micranthemum micranthemoides, se nos ha expandido esto demasiado. En el acuario holandés esta semana también me toca ya poda y redondeando macizo, ¿vale? Sobre todo toda esta parte de la Micranthemum es una planta ultra invasiva, entonces mirad, la rotala de atrás ya está creciendo bien, pero la Micranthemum todavía no. En cuanto cobre, me compro la plantita que va a ir ahí, ¿vale? Que ya os diré dónde la voy a comprar, porque aquí en España no tiene ninguna tienda, entonces tengo que recurrir al extranjero. Por favor, tiendas de España, traigan plantas premium de selección, premium. Bueno, a ver, premium, que no estén muy vistas, que es lo que quiero. Entonces, pues nada, por lo demás, la verdad es que el acuario está perfecto y estupendo. Están aquí todas las raboritas, esperando a que les eche comida. Ya se han acostumbrado bastante a mí y ya no se esconden tanto, ya van saliendo más en grupo y eso me gusta y mucho. Por lo demás,
Le tengo que meter ya una poda por lo menos al Monte Carlo, que ya veis que el grosor pues empieza a superar el dedo en algunos puntos y eso no es bueno, y sobre todo a la alternantera Reineki Mini también le vamos a meter un poquito. Pero bueno, que ya iremos viendo, y los macizos eso sí, ya los quiero ir redondeando, sobre todo los de delante, y que vayan cogiendo altura los de detrás, y vamos poniendo orden en este acuario holandés, que está muy bonito, pero le falta ahí un poquito. Acabo de encender el skimmer de superficie para que lo enciendo nada, muy poquito al día, y con eso es suficiente, con que esté funcionando 2-3 horas es suficiente para retirar el biofilm y tal. Estoy ahí haciendo probaturas. Antes era de colocarlos 24/7, pero cuando tienes peces tan pequeños, con cualquier skimmer de superficie, corres el riesgo de que se cuelen o dentro del filtro o dentro del skimmer. Entonces llevar cuidado, ¿vale? Lo suyo es que durante el ciclo de luz lo encendáis a mitad del día, que los peces ya estén bastante espabilados, y evites que se cuele o se pueda colar cualquier tipo de pez. Por lo demás, la verdad es que el acuario, mires donde mires, está impoluto. Tuve un pequeño accidente esta semana, y es que llegué una tarde y dije, pues vamos a echarle abono, porque ya estoy aquí también abonando. Le eché el potasio y, y voy yo con el Specialized en nutrición de trópica, le metí 6 fluses del Specialized. Dije, me he cargado el acuario, o sea, me pensaba que no lo había cargado, de hecho dije, le voy a hacer un cambio de agua. Pero luego pensé, bueno, vamos a ver qué pasa. Y no ha pasado mucho. Algo de alga, bueno, algo. Mirad, alga verde por las hojitas más viejas de la alternantera Reineki Mini. ¿Veis? Ahí hay un poquito de punto verde. Que bueno, la verdad es que va bastante cargado de nitrógeno ese tipo de abono. Entonces, eso ha sido lo único así que yo he visto. Por lo demás, todo muy normal. Así que, perfecto. No nos hemos cargado el acuario. Lo que le hubiese podido notar también la Walichi, los tonos verdecillos en los brotes, pero la verdad es que no se ha puesto de ningún color así sospechoso, así que perfecto. La Vietnam, pues bueno, todavía no está cogiendo los tonos rojos puros que yo quiero, pero poco a poco, chicos, esto la verdad es que este acuario va solo ahora mismo. Yo creo que sí que vamos a hacer el cambio que me comentaste, y vamos a traer aquí los... no me va a salir el nombre. Bueno, pues eso, los pseudomugil, y esta nos la llevaremos para la cocina. Pero bueno, de momento no, porque mirar, le hemos puesto ahí en la cocina unas plantitas flotantes que ahora más adelante veremos, que son una pasada, que nos trajimos de Exotic Shrimp, que estuvimos allí haciendo una visitilla. Os pongo por aquí imágenes. Pues la verdad es que, oye, una tienda no es pequeña, ¿eh? Yo me la imaginaba un pelín más pequeña, pero es una barbaridad. La cantidad de urnas, sobre todo de gambas que tienen allí, Exotic Shrimp, es por algo lo del tema del shrimp, ¿vale? Entonces es una pasada. Todo el que sea de Valencia o pueda ir a Valencia o vaya a Valencia alguna vez, visita casi obligada esa tienda. Tengo también pendientes ahí en Valencia Nascapers y tal, a ver si en otra escapada, porque ese día es que fui a recoger unas colmenas, que ya hemos subido un vídeo al otro canal. Venga, os digo el nombre del otro canal, acaba en 4K. Y el nombre es Naturaleza. Ya está, ya lo tenéis todo. Originalidad a tope. En fin, que fuimos allá a recoger unas colmenas que he comprado vacías. Estamos ya haciendo acopio de material. Y estaba al lado, en Torrent, al lado de Valencia. Y dije, eran las 8:15 de la... No, ¿qué hora era? Las 7:15 de la tarde. Y entonces le mandé un mensaje a Andrés, que es se encarga de la distribución de chihiros en la península ibérica y tal. Y le dije, ¿estáis abiertos? Me dijo que sí, y ahí estuvimos disfrutando con Andrés. Pillé también de paso Aquascape Valencia, lo podéis seguir en Instagram, que también trabaja allí, la verdad, muy majos. Y estuvimos ahí de charleta, le robé una hora de su tiempo, 1 hora y media, más o menos, y me traje unas plantitas que ahora las veréis de allí. La verdad es que es una pasada. Vi el acuario que montó Puchades. Bueno, subimos una historia a Instagram también, un reel, así que lo veis por allí. En fin, que muy amables todos. Dicho esto, vamos al low. Cuando pierdo algo en la habitación de los peces, lo que tengo que hacer siempre es mirar encima de la pantalla del low. No sé, bueno, sí lo sé, porque este es uno de los últimos acuarios a los que le hago el mantenimiento. De hecho, el aguas negras, que ahora están un poquito menos negras, es el último, este es el penúltimo, y entonces siempre me dejo, pues, que si el salabre o alguna historia de estas por aquí. Estoy viendo aquí una telaraña, una no, varias, que tendré aquí un habitante. Bueno, no me molesta, ahí se queda, no lo vamos a molestar a la arañita. En fin, que en este low ganó por goleada a Pistograma McMastery, así que os puedo anunciar que el nuevo habitante de este acuario es el Apistograma McMastery. Todavía no lo hemos traído. Traeré, pues es un trío reproductor, 2 hembritas y un macho, yo creo.
Y nada, pero eso en el próximo pedido a peces, porque ya que, a ver, están los neones ultra, mega, hiper, super desparasitados, que nos bueno, los neones, los cardenales, que nos llegaron de peces, que esto es una maravilla, cómo están. Entonces, no quiero meter aquí otro pez que no sepa qué ha pasado por la garantía de cuarentenas, tratamiento de enfermedades y demás, que vienen de allí de peces. Entonces, los quiero pedir allí, cuando pida pues un trío, nos los traeremos para acá y ya está. Pero bueno, que eso poco a poco. Pero sí, un trío de Mad Mastery se viene para acá, en este acuario. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto Juncus repens, hemos puesto por aquí en plan en el tronco arriba, ya veremos, es un experimento básicamente. Y por ahí atrás también le hemos metido un poquito de Juncus, que me sobró de que le hemos metido al acuario del salón. Este me lo traje también de allí de Exotic, muchas gracias a los compañeros de allí. Así que, perfecto. Vamos a ver cómo se desarrolla aquí. Es una planta de medios requerimientos, aunque también en bajos se puede llegar a desarrollar relativamente bien. Conforme tenga más luz, más nutriente, más CO2 y tal, coge colores rojizos, que me encantó como la tenían allí en un acuario y dije, me traigo una tarrina, pero vamos, 100%. Y aquí la tenemos. Vamos a ver cómo se desarrolla allí en el acuario del salón. Le he quitado de un hueco, tenía un poquito de Elocaris acicularis y le enverdé la Elocaris. Ahora lo que le he puesto, pues Juncus repens, para que vaya un poquito más subidito el acuario y tenga otros tonos, no solo hay verde intenso. Así que bueno, ya veremos cómo queda. Por lo demás, este acuario que está a la espera de recibir esos Mad Mastery y a ver si me puedo entretener estas semanas y le pongo ya el fondo. Y nos olvidamos del maldito fondo. Lo que pasa es que no sé, uno azul quedaría bien. Es que no sé, aquí me tenéis que ayudar porque tengo muchas dudas. No sé si uno así translúcido, uno azul. No sé, tengo mis dudas. Uno azul así degradado, o sea, el azul es un degradado, ¿vale? Un turquesa degradado y quizás por detrás le metamos un poquito de retroiluminación, pero en plan casero, ¿vale? Con una tira LED o lo que sea. Ya veremos cómo lo hacemos. La pantalla casera, igual, a ver si la termino. La retroiluminada no va a ser igual que las Pro que te venden, pero bueno. Pues para salir del paso, la verdad es que ni tan mal. Vamos a hacer actualización de la planta carnívora. Está aquí, está a tope. Mirad cuánto mucílago tiene. Me encantan las plantas carnívoras. Bueno, pues ahí está. La verdad es que mola un montón. Nada, lo dicho. Vamos al acuario de agua negra, que lo tenemos por aquí, al ladito. Le estuve quitando un montón, pero un montonaco de alga filamentosa. Que yo no sé cómo cría esto tanta alga filamentosa. Por eso este acuario va a ser el siguiente en hacerle el mega restyling. Me comentaba el otro día, dice, los acuarios que tienes bien siempre te los cargas. No me los cargo, los voy evolucionando. Si yo considero que este acuario está bien, sí, tú lo ves y dices, venga, vale, me gusta. Pero si yo considero que aún se puede mejorar mucho más, ¿por qué no lo voy a hacer? Si no está a mi gusto todavía, pues lo cambio y ya está. Lo importante es que los peces estén bien, esté todo bien y más o menos esté estable. Y de ahí ya, una vez que logras esa estabilidad, pues qué menos que darte a ti una estabilidad emocional viendo un acuario que tú consideres bonito, estético y tal. Pues yo como todavía no lo considero, que le veo ahí cositas, vamos a hacerle una renovación. Pero bueno, que de momento aquí se va a quedar. Aquí tenemos la flotante que nos trajimos de allí de Exotic, que metí bastante por aquí, bueno, está por ahí por el tronco y demás. Aquí metí nada, un poquito de sobrante y en el acuario de la cocina tengo un montón. Bueno, un montón, un poquito más, porque a esos peces sí que les gusta, pues es una raicita donde luego ellos pongan los huevines, que eso lo veremos, claro está, aquí en Acuarios 4K, así que suscribíos y dale a like. Por lo demás, la verdad es que este acuario, pues aquí están los pequeñines ya pidiendo papeo. Tengo el Grindal a tope, le tengo que meter ya otro gránulo y de aquí empezamos a sacar. De momento estoy con congelado estas 2 semanas hasta que se estabilice el cultivo de Grindal, que estuvimos subiendo un vídeo, dejo abrir por aquí una tarjeta si me acuerdo, y si no, pues el cuarto vídeo desde hoy para atrás, pues ese es el vídeo del Grindal, tan fácil como eso. La verdad es que este acuario está espectacular. Vamos a las plantas. Bueno, ayer le estuve haciendo la vida imposible a este terrario, ¿vale? Estuvimos, pues eso, dándole un lavado de cara y veremos a ver cómo va evolucionando. La verdad es que ya tenía ganas de cambiar aquí ciertas cositas y hemos quitado, pues eso, lo podéis ver en el vídeo. Vamos a ver cómo van evolucionando las plantas. Esto es un día después de hacer el cambio y bueno, pues todavía no se aprecia nada. Básicamente las plantas hay que darles mucho cariño, mucho amor y sobre todo infinitas dosis de paciencia. Pero bueno, sí, nos trajimos aquí plantitas, vamos a ver cómo van evolucionando. Esperemos que bien, esperemos que se adapte sobre todo esta. Esto es una joya, esa planta. Podéis ir al vídeo para ver que veáis cómo es cuando está en todo su esplendor, porque es una maravilla. No lo ve mucha gente ese vídeo, pero es que me da igual. Ya lo veréis, chicos, ya lo veréis.
Esto es así, no tiene prisa. Se han quedado un poquito mustias las plantas después de tanto cambio y tocarlas, pero esto, vamos, en un par de semanas que reactive todo el tema, se van a quedar espectaculares, ya veréis cómo poco a poco van a ir aquí resurgiendo entre sus cenizas. ¿Por qué hemos puesto arena? Ah, ya lo veréis. Y aquí me habéis dado una idea para poner otra drósera, que yo creo que puede ser la elegida. Así que todo eso y mucho más lo veremos. Y le llega el turno muy pronto a este terrario de aquí, que vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a cargar todo el musgo de la zona donde yo no quiero que haya musgo, que ahora no sé por qué no está enfocando, de toda esa zona de aquí. Y ya veréis, tengo cosas pensadas. Madre mía, cómo está ese lecho o lo que sea. Parece ahí un pseudo lecho o algo así. Yo no sé cómo crecen tanto esas plantas. En fin, las sacaremos, yo qué sé. Algo haremos con ella, ¿no? Bueno, que nada, que ya veremos a ver cómo lo gestionamos y qué sobre todo qué hacemos con todo esto, porque quiero hacer algo. Así que estaros atentos y al loro, porque se vienen cositas en este terrario también. Bueno, mirad, en el acuario de la cocina, aquí tenemos todas las flotantes. No me preguntéis el nombre ahora mismo porque no me acuerdo, pero son de estas que se les ponen las raíces también muy rojitas y tal. Entonces, bueno, pues lo veremos. Aquí luego en las raíces pues nos ponen los huevos los pseudomugil y si Dios quiere, cuando crezcan más las raíces, pues los criaremos. Ahí están los pececillos a tope, esperando a ver la cría y ya está. Si los pasamos al holandés, pues traeremos más peces para que estén más contentos. Pero bueno, ya veremos. De cría igual es conveniente hacerlo aquí. Por cierto, ayer me saltó un pez. Subí demasiado el nivel y me saltó. Y ese sí que no lo pude rescatar. Sabía que estos peces saltaban. Y le hice el cambio. Al terminar el cambio, que es cuando más nerviosos se ponen los peces porque estás estresándolos con la mano y tal, se ve que uno de los machos se puso nervioso, saltó. Y cuando lo encontré que todavía estaba húmedo, lo intenté recuperar y que va. Acabó muriendo dentro del acuario. Así que una pena, pero cosas que pasan. Llevar cuidado con el nivel del agua, yo lo voy a bajar y ya está, porque si no voy a perder a todos. Luego cuando haga el pedido, pues los repondremos y ya está. Es una lástima, cuando se te muere un pececillo así, porque son una maravilla estos peces de bonitos y a mí me encantan. Así que estoy en la obligación ahora de reproducirlos. Así que nada, vamos a ver si las plantitas terminan de pegar el arreón y poco a poco este acuario pues va cogiendo el lustre que yo quiero que coja, este nido del halcón, porque es un acuario que me encanta, pero que tiene que mejorar todavía un poquito más. Tema de calentador, me recomendasteis otro calentador, pero ya lo había probado y es poco eficiente. Entonces, bueno, quizás acabemos poniéndole un externo de no muchos vatios la hora y ya está, por lo menos no tenemos nada. Pero vamos, que lo importante es que los peces estén bien, más allá de la estética, que luego para la foto podemos sacar todas las pipas, podemos sacar todo y hacer una foto perfectamente decente, pero eso ya lo veremos. Vamos al del salón y vamos finiquitando esto. Bueno, en este acuario, que poco a poco va ganando en estabilidad, gracias a Dios, hemos metido por esa zona de Hilojuncus todo el tema de la... A ver, de la... No me sale. Luwigia Super Red. No me ha pegado... Ha tenido un par de semanas así, un poco de parón. Vamos a ver si ahora que estamos aditando un poquito de abono y tal, van remontando el vuelo todas las plantitas y va cogiendo esto otro tono, otro toque y sobre todo, pues al final conseguimos un acuario muy decente. Vamos a ver cómo va evolucionando. Los juncus ya se están empezando a poner así rojitos y tal, y yo tengo bastante fe y bastantes esperanzas. Esta semana, por cierto, mirad, si vamos por aquí, mirad, aquí se aprecia todas las capas de sustrato que le fuimos metiendo. Esto es el relleno, ¿vale? Esto pues roca volcánica y tal. Y luego pues arriba está la capa de sustrato, ¿vale? Pues aquí pues esos 4 dedos de sustrato, más o menos. Mirar todas las raíces, todo el sistema radicular, hasta dónde llega. Es que llega hasta abajo. Bueno, pues esta semana, ¿veis a la gambita que hay aquí con cargadita de huevos y tal? Bueno, pues ahí donde está ese perlón, aquí abajo se ve que dejé un hueco en su día, yo no lo vi, y se me metieron 3 amandae por aquí abajo. Se metieron por ahí abajo y lo que tuve que hacer fue liar una operación rescate, que no me cargué el acuario entero, de milagro. Tuve que meter por aquí un tubito muy fino, pero por el que cupiesen los peces, aspirar a los peces y... Bueno. Un espectáculo la operación que tuve que liar aquí para el tema de salvar a los amandae, pero es que eran 3 y me sabía fatal que muriesen ahí atrapados entre la pared y los sustratos. Así que los salvamos y están nuevamente con sus hermanitos. Por lo demás, la verdad es que el acuario de 10. Me siguen encantando y flipando los caracolillos. O sea, me mantienen la roca
a un nivel, ya queda muy poquita con alguitas, ya iremos tomando imágenes más cercanas del acuario. Pero ya quedan poquitas rocas con algas y la verdad es que ya un ritmo bastante bueno, limpieza 100% recomendables. Y nada más chicos, que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en casa de Aquarius 4K. Hasta entonces, sé felices gente. ¡Adiós!